Estamos en una de las plazas más concurridas y más famosas de Bogotá, la Plaza de la Concordia. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido el ambiente? Excelente, excelente. Se parece mucho a una plaza del mercado en Bayamón, en mi pueblo, en Puerto Rico, donde uno entra y hay muchos restaurantes pequeños de acá mismo autóctonos. Y así que estoy feliz de poder compartir y ver y probar. Acá la sopa más famosa es el ajiaco santafereño y es lo que vamos a comer ahorita. Pero el pastor tiene también ganas de unos chicharrones, entonces vamos a echárnoslo. Vamos a darle. Hablemos un poquito de por qué venía a Colombia, porque la gente no sabe como lo que ha pasado alrededor del proyecto y eso. Entonces, ¿por qué estás ahora? Hace 2 años éramos extraños y ahora estamos acá compartiendo y conociendo. Tenía la necesidad de venir a conocerte personalmente, más allá de internet, que es una bendición, pero creo que ahora el que pudimos conocernos es una bendición para mí, porque es como un cierre de un ciclo para empezar uno nuevo. Así que para mí era demasiado importante venir a conocerte a ti, el contexto de Colombia, y estoy muy feliz, muy feliz. Entonces el jugo como de naranja o piña. No, ¿piña? Juguito de piña. Ay, María, está riquísimo. ¿Cómo ha sido este proceso hasta llegar hasta acá? Como desde que nace la idea un poco de lo que es el proyecto en sí para que la gente pueda saber el contexto. Este proyecto comienza con la necesidad de ver, con la necesidad de mirando la realidad de la iglesia, cómo podemos nosotros presentar las palabras de Jesús de un sentido que esté contextualizado en nuestra realidad. Claro, Jesús habló hace más de 2000 años, pero esas palabras todavía siguen teniendo efecto en nuestro presente y esa realmente es la intención de este proyecto y todo ese proceso se dio escribiendo, redactando, leyendo, hasta que encontramos contigo. Ya luego de nosotros haber escrito el libro, quisimos darle color, vida a esas palabras y fue entonces donde caímos y llegamos a donde ti, Charlie, que te conocimos. Tu trabajo es más teológico, o al menos eso pareciera para los que te vemos de primeras, pero el libro es mucho más práctico y devocional. ¿Cómo haces esa transición y cómo decides que no esto es algo más académico, sino es algo mucho más experiencial como el día a día? La idea es traer las reflexiones teológicas profundas a una práctica de vida cotidiana. Las palabras de Jesús son muy profundas y esa intención es poder llevarla de una forma sencilla que toda persona pueda entender, ya tenga un bagaje teológico de universidad académico, pero también aquel que está empezando en el caminar con Jesús, dar los primeros pasos de Jesús. Esa es mi tarea, que todo el mundo pueda comprender ese sentido. Así que yo traje el aspecto teológico y tú entonces le diste la vida. Fuiste el corazón de darle la vida a todo lo que es el libro. Ahora, el libro creo que tiene bastante autoridad porque combinas dos aspectos, todo lo que pues el factor bíblico con todo el tema psicológico, porque aparte de ser pastor, pues eres psicólogo y trabajas y ejerces eso. ¿Cómo llegaste a eso, como a mezclar ambas cosas? Porque sé que no es como una coincidencia, sino que hay un camino muy marcado. Ciertamente, mi formación secular es en el campo de la salud mental, la psicología, y la meta era poder entrelazar el aspecto psicológico y cómo las palabras de Jesús ayudan en nuestra psiquis, en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra salud emocional. Todo lo que está escrito en el libro no viene de una forma de capricho, sino de experiencias vividas que yo tuve con el texto bíblico y de alguna forma u otra tuvieron un impacto en mi experiencia espiritual, pero psicológica también. Okay. Así que cuando leamos el libro, vamos a ver no tan solo una ayuda, un crecimiento espiritual, pero también crecimiento en la área emocional. Pastor, yo quiero hablar un poco de tus inicios y como de tu legado, porque hay algo que me parece muy bonito y es que tú eres hijo de pastor. En el contexto en el que yo estoy, los hijos de pastor no siempre tienen la mejor fama, porque han pasado por muchas cosas, muchos se han alejado de la iglesia, muchos abusan de la iglesia, como que tienen un lugar de privilegio, pero también sé que tú debes estar al otro lado, donde no debe haber sido fácil cargar como con ese legado de tu papá, como que eso te debió haber puesto en un punto muy largo. Para darnos contexto, ¿quién era tu papá? Y cómo tu papá como pastor te afectó como persona y en tu decisión. Mi papá era cuando yo cuando yo nací, ya él era pastor, así que yo nazco literalmente en el contexto de una iglesia de campo y poco a poco fui creciendo. A diferencia mía,
no tuve esta figura de mi papá siendo pastor como que la iglesia representaba un enemigo. Siempre mi papá me enseñó que la iglesia es un lugar de servicio, es un lugar para amar, para ser amado. Así que, en cambio, muchos hijos de pastores que tienden a alejarse del evangelio ya cuando dan sus primeros pasos de juventud. En mi caso no, porque la práctica que mi papá daba en la pastoral fuera de la casa era la misma que yo vivía en mi entorno y en mi seno familiar. Así que yo de niño, aunque sí fui fragmentado por experiencias en la iglesia, la presión de la gente, las críticas de la familia pastoral, ver cómo gente hablaba mal de mi papá sabiendo todo lo que mi papá había hecho por ellos, todo eso pudo fragmentarme en un cierto tiempo, pero no fue capaz de alejarme de la iglesia, utilizarlo como excusa para salir del camino de Dios. Así que, como hemos compartido, nacido y criado en la iglesia, nunca he estado fuera de la iglesia, y lo digo en tono de broma, todos mis pecados han sido dentro de la iglesia, porque no he conocido el mundo. Y es en ese sentido que le doy gracias a Dios por el rol de mi viejo, que hoy está en la presencia del Señor, y ese rol de papá junto a mi mamá fueron los que me hicieron enamorarme de la iglesia y del Señor Jesucristo. Ahorita compartía con algunos de los que estamos acá que algo que me gusta mucho de ti es que aparte, pues como que eres una persona que se ha cuidado, se ha guardado, como, pero eres persona antes que todo. Y uno no nota como esa superioridad o como esa burbuja de, hey, no me puedo meter como en el mundo, como que realmente entiendes la realidad del contexto en el que vivimos. Bueno, datico. El ajiaco siempre se sirve con aguacate y con arroz. Ok, vamos a hoy a hacer el esfuerzo. No, y la idea, o sea, la verdadera es unirlo todo meterlo en la sopa. Entonces, esto es crema de leche y esto es una alcaparras. Ok, y esto todo se mete, se mete dentro. Ok, pues estamos listos. Lo vemos. Estamos listos. Entonces, como que en eso que te decía, a veces a una persona que se tan guardada y eso se le olvida la realidad del mundo. ¿Cómo ha sido para ti el no perder el enfoque de que al final es pastor? Eso quiere decir que estás con la gente. Enamorarme de Jesús. Jesús me enseña a mí que aunque Él viene del reino, de siendo Dios hecho carne, no se enajena del mundo. Uno de los conceptos favoritos míos y es de los que más apasionado soy es la santidad de Dios. Y yo siempre enseño que la santidad me invita a poder alejarme del pecado, pero no del pecador. Y es en ese sentido que, aunque sí Dios espera de nosotros una santificación a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, pero esa santificación no me puede enajenar de que yo estoy en un mundo que está fracturado, está fragmentado, y de alguna forma u otra yo tengo que aportar a poder alimentar y a poder bendecir un mundo que está en caos. Y es en ese sentido, Carlos, que veo la vida cristiana de esa forma. Adelante. Aquí ya tenemos el ajiaco que viene con el pollo, es sopa, tiene papa, yuca, racacha, que es otro tubérculo. Bendecido, bendecido, y sobre todo el aguacate, que eso es parte esencial de la dieta del puertorriqueño. Sí, no, aguacate es algo, es casi, eso es indispensable en una comida. La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos a Dios. A mí algo que me parece curioso en tu historia es cómo terminas donde terminas, porque hay muchas pequeñas cosas que te redireccionan. Hoy lo podemos llamar Dios, Espíritu Santo, pero me gustaría saber, tú eres de Puerto Rico, terminas siendo pastor en Orlando, ¿cómo te decides no ser pastor en tu tierra, hacia allá donde está tu legado, donde ya es donde tu papá? Me imagino que habría un ministerio, para ti sería más fácil pensar en tener una iglesia allá. Claro, mucho más fácil. Y has muerto a muchas cosas, a esa comodidad, pero en ti hay una claridad de lo hago porque siento que es donde Dios me puse. ¿Cómo es ese proceso para nosotros que de pronto a veces no tenemos tan claro cómo escuchar la voz de Dios o es más difícil esto? En la vida, cuando uno va creciendo en la fe, hay un punto en el cual uno tiene que morir a sus propios sueños y a sus propias metas. Jesús dice diariamente que tenemos que cargar la cruz y seguirlo. Y muchas veces nosotros queremos manipular nuestros sueños para intentar mezclarlo con Dios, pero al final del día estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que caigo en Orlando, y déjame decir, Orlando era la última ciudad que yo quería ir. Hablando en la pastoral, yo tenía otras ciudades en Estados Unidos, otros estados, y Dios me lleva
y lo compartía en ese tiempo con quien es mi actual esposa, era mi novia en aquel tiempo. Lo menos que yo quería ir a Florida, porque yo sé que en Florida hay mucha gente ya, mucha iglesia, muchos puertorriqueños. Y Dios me llevó allí. Y tuve que morir a mi yo, a mis sueños, para abrazar el sueño de Dios. No fue fácil. Llegó la duda, llegó Señor confirmándomelo varias veces, hasta que pude entender que cuando es de Dios siempre hay paz. En muchas ocasiones damos pasos llenos de temor y miedo, pero al final del día traen mucha paz. Y es ahí donde me redireccioné. Tuve que morir a mis sueños personales. Yo tenía una meta de hacer un doctorado en ese tiempo. Quería seguir estudiando la palabra y Dios me dijo, detente, todavía no es el tiempo. Y tuve que morir a ese sueño personal. Morí y quizás si no hubiese seguido la voz de Dios, hubiese completado el doctorado, pero no estaba en la voluntad. Así que yo sé que en el tiempo de Dios, conocer los tiempos de Dios es mucho más importante. En la realidad, conocer el tiempo de Dios es mucho más importante que seguir trabajando en los sueños personales y en cambio mejor abrazar el de Dios. ¿Cómo hacemos las personas que hemos pasado por ansiedad, que tenemos miedos o cosas que ya desde nuestra mente y esto, pues una soledad, de pronto no es lo normal, para buscar la paz de Dios? Muchas veces tú más que nadie lo puedes saber, y acá meternos como a tu lado más psicológico, como que la ansiedad lo que genera es mucho miedo y a veces las decisiones que Dios quiere conllevan a afrontar esos miedos, pero a mí me pasa mucho tiempo pensar como no es la voluntad de Dios porque tengo miedo. Si Dios tuviera paz, lo que tú me acabas de decir, ¿cómo eso se confronta para alguien que está luchando con estas cosas? Primero, bíblicamente, la paz en el contexto bíblico del Nuevo Testamento viene una palabra llamada eirene, que significa organización de vida. Muchas veces nosotros intentamos definir la palabra paz desde una experiencia secular, que es tener tranquilidad, tener emociones de tranquilidad y de tranquilidad literal. Sí. Pero en la Biblia, la paz, el shalom de Dios es mucho más profundo que una tranquilidad. Es organización de vida. Y yo creo que cuando uno tiene la paz de Dios, es donde las cosas comienzan a organizarse. Yo puedo estar, y es algo que yo comparto mucho en mi práctica ministerial, yo prefiero estar en una tormenta con Dios que en un terreno de tranquilidad sin Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la paz de Dios en la vida, es ese orden en todas las emociones, ese orden en la vida literal. Por lo tanto, cuando uno tiene esa paz, es tener ese orden de Dios en tu vida organizada, saber a dónde ir, saber cuáles son las emociones que tienes. Ahora, hablando en el sentido de la ansiedad muchas veces está ligada al miedo, al temor, a un futuro, lo que pueda pasar. Pero cuando uno permite que la paz de Dios llegue a nuestra vida, Dios comienza a organizar las cosas de la forma que Él quiere y no la que nosotros queremos. Y traigo siempre este ejemplo. Cuando Jesús entró al templo, luego de haber recibido en la última semana, lo que llamamos la Semana Santa, Él trajo orden al templo, pero Él lo hizo revolteando las mesas. Y a veces Dios comienza a ordenar nuestra vida revolteando las mesas, lo cual en la humanidad es un desorden, pero Dios trae orden de esa forma. Algo que a mí me gusta mucho es que realmente cuando uno piensa en la Biblia, piensa como en algo que es muy lejano a nosotros. De pronto, por eso mismo de que hablábamos, como que uno tiende que no entiende el contexto, hay muchas cosas. Y yo que trabajo con jóvenes me pregunto mucho cómo hacemos para acercar la Biblia a los jóvenes. El libro tiene algo muy práctico y es que tú tratas de coger las palabras de Jesús y ponerlas en contexto de nuestras situaciones, de nuestras vivencias. Para ti, ¿por qué las palabras de Jesús todavía tienen poder si ya han pasado 2000 y pico de años? Mira, uno de los errores que cometió la iglesia hace unos años atrás es que presentó un Jesús divinizado, un Jesús glorificado. Y no le estamos restando la divinidad de Jesús. Jesús es 100% divino, pero también es humano. Y muchas veces la iglesia presentaba a las nuevas generaciones un Jesús imposible de alcanzar. Entonces, mi meta con el libro es que la gente pueda entender que nuestra realidad se asocia a la realidad de Jesús en el tiempo bíblico y que mi problema puede identificar que Jesús también lo pasó. Por ejemplo, en el libro hablamos del sentimiento de abandono, hablamos del sentimiento de ansiedad, hablamos de depresión, momentos que el Jesús histórico pasó. Y es en ese sentido que el libro tiene una revelación contextual, una revelación
histórica de que entender de que aun cuando Jesús dijo estas palabras más de 2000 años atrás, todavía resuenan porque el Jesús que habló es el mismo Jesús que yo puedo encontrarme con él sentado a la mesa hoy como tú y yo estamos hablando. Así que ese es mi deseo, presentar a un Jesús humano, humanizado. No le resto a un Jesús siendo hijo de Dios, siendo el hijo unigénito. Pero también tenemos que comprender que Jesús fue tentado, que Jesús pasó situaciones, que en un momento él dijo, Dios, yo quiero salir ya. Ya yo quiero caducar a esto. Cuando estuvo en el Getsemaní, que le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Era un deseo carnal, humano, de renunciar a lo que Dios le estaba, la asignación de Dios. Así que presentar a un Jesús humano, que si yo tengo un problema emocional, un problema de ansiedad, un problema de tristeza, Jesús lo pasó también. Y yo me puedo encontrar a Jesús a través de mi crisis. Hay algo bonito ahí y es que pues las palabras de Jesús y lo que Jesús dice en su palabra, pues no está en una sola versión, sino tenemos la versión de los evangelios, no la versión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y algo que me llamó mucho la atención del libro es que una de tus intenciones principales era que se mostrara la visión de cada uno de los autores. Y acá hay un error que cometemos y es que muchas veces leemos sin saber por qué se escribía lo que se escribía. Entonces nos encontramos como cosas que Juan dice que Juan era el discípulo amado, pero él mismo lo escribió. Entonces como cosas que si uno no tiene el contexto no entiende. ¿Qué importancia tiene el contexto y qué podemos aprender de cada uno de los que hay en el contenido? Cada persona interpreta los hechos de acuerdo a su experiencia. Y mi idea con los 4 evangelios, que lo van a darse cuenta, cada 10 días hay un evangelio distinto de frases de Jesús. Y yo intenté dar una breve descripción del bagaje de ese autor para que podamos entender el por qué este autor identifica estas palabras de Jesús. Así que es importante conocer el contexto del autor del evangelio para tú entender las palabras que Jesús dice. Por ejemplo, Lucas era médico. Así que vamos a ver que en los evangelios hay muchos milagros que suceden, milagros de sanidades de enfermedades. ¿Por qué? Porque la visión de Lucas era medicina, era medicina. Si nos vamos a Mateo, vemos a un Jesús estructurado, un Jesús lleno el Jesús pedagogo, el Jesús maestro, porque Mateo era una persona que trabajaba en el gobierno, era una persona inteligente, no era tonta, ¿entiendes? Así que Jesús presenta un Mateo presenta un Jesús más maestro, más de pedagogía, más de enseñanza, parábolas. Y cada evangelio tiene su intención de las palabras de Jesús. ¿Qué tal la sopa? Esto está perfecto. Y máximo con el clima que está haciendo hoy. Está haciendo un frío en Bogotá. Hoy hablábamos que no nos había llovido y hoy nos agarró el frío y nos dio con toda, pero ha sido chévere. Tenemos el día, cuando se lance esto, lo más probable es que ya se haya lanzado, pero tenemos el día sábado el lanzamiento del libro. ¿Qué expectativas se genera el proyecto? Porque realmente yo creo que lo que más admiro de los autores independientes es tomar riesgos, porque tú estás haciendo una inversión en muchos términos y realmente pues no tienes una editorial que uno diga que te ponga dinero, que te ponga a distribuir en todo, sino estamos nosotros juntos haciendo todo ese proceso. ¿Por qué hacer eso? Y Carlos, tú estás de testigo que no fue por falta de editorial cuando presentamos el proyecto. Yo no puedo hablar de fe sin vivirla. Y yo creo que estoy dando pasos de fe. Una de las frases que yo digo, o de las palabras que yo digo en el libro, es que la fe es dar los primeros pasos sin saber a dónde dirigirnos. Y yo creo que dando estos pasos, invirtiendo tiempo, economía, muchas horas de reunión, tuvimos 2 años casi semanalmente reuniéndonos, dedicando 2 horas, 3 horas. Yo creo que nos aventamos en esta tarea de fe, sabiendo de que Dios es quien dirige el camino de nosotros. Y yo sé que este libro va a impactar mucha gente, la gente que ya hemos compartido en esta semana, hemos estado en algunas entrevistas, la gente queda encantada con lo que está en el libro, porque es un libro que se sale de lo normal, de lo cotidiano, y yo sé que va a ser de gran bendición. Así que estamos dando pasos, y literal, hemos dado los primeros pasos sin saber a dónde dirigirnos, pero sabemos que Dios, como es nuestra guía, vamos a ir al lugar seguro. Fue muy chévere como las libertades creativas que nos diste. Y que hago una pregunta, ¿tú te imaginabas el libro cómo quedó? O sea, cuando viste mi trabajo, ¿qué pensaste? No me imaginé cómo quedó el producto final, no lo imaginé, no lo pensé,
íbamos poco a poco, ibas poco a poco creando, diseñando, pero ahora al ver todo el libro completo, jamás pensé, así que superó las expectativas que tenía y de verdad que ha sido tremenda bendición. Creo que una de las cosas que para mí es muy importante, y lo hablábamos en estos días, es entender que estamos en una generación o en una sociedad que la gente no lee, ni que realmente algo que hemos hecho, que hablábamos contigo, es que a veces alejamos el conocimiento de la gente, como que es algo para unos pocos. Y creo que había una necesidad de que el conocimiento fuera cercano a nosotros, a los que no leemos tantos, a los que realmente de pronto consumimos es un contenido más devocional. Bueno, vivimos una generación que es visual. ¿Te has dado cuenta? En todo lo que hemos emprendido, hecho, siempre me pregunto, quiero ver una foto, quiero ver una foto. Y yo lo hice pensando en eso. Ahora mismo estamos en una generación donde la disciplina de lectura no está muy desarrollada. Preferimos ver videos, ser más visual. Pero una de las ideas del libro es, primero, tiene un lenguaje sencillo, pero también los dibujos o las ilustraciones son profundas. Y yo creo que es ahí donde se une esa combinación de la necesidad que hay de lectura, pero a su misma vez que las imágenes del libro invitan a personas que no tienen la disciplina de leer a poder visitar el libro, porque ciertamente lo visual es atractivo. Bueno, no, nada, pues ha sido muy chévere poder tenerte. En estos días vamos a estar visitando, hemos aprovechado el tiempo para estar en emisoras, todo esto. ¿Qué piensas? ¿Cómo viste a Colombia? ¿Qué te has llevado de Colombia? Me llevo el calor humano de la gente. Comentaba con Juan, que es quien nos está grabando, que algo que me ha fascinado es ese calor humano, la amabilidad de la gente. Y hablando de la experiencia que tuvimos en la iglesia, una experiencia hermosa, la espiritualidad de la gente, ese deseo de buscar a Dios. Hay sed en este lugar de buscar a Dios y creo que por eso es que se están viendo unos grandes avivamientos en Latinoamérica, y yo sé que Colombia es uno de esas sedes de puntos de avivamiento más grandes que está ocurriendo actualmente en la iglesia cristiana. Pastor, un gusto tenerte. Un placer. Poder haber hecho esto contigo. En serio que ya en lo personal admiro mucho tu trabajo, lo que estás haciendo. Creo que me honra mucho que hayas pensado en mí para este proyecto. Y nada, que invites cerrando a la gente a conocer el libro. Muchas veces nosotros le damos más fuerza a las palabras de otra gente que a las palabras de Jesús. Y el deseo de este libro es que tú puedas enamorarte de lo que Jesús dice sobre tu vida y cómo eso impacta tu vida, no tan solo de una experiencia espiritual, pero también en tu experiencia de salud mental. Así que detrás de ese libro hay un Jesús que quiere hablarte y quiere transformar tu historia. Ya, eso fue todo. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones.